Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza y yo los voy a estar acompañando en este recorrido virtual que haremos con esta obra del artista francés Hippolyte Bélanger, una obra que tiene un título totalmente descriptivo, que es Escena de la Revolución de Julio de 1830 en el Gran Boulevard. Esto pues ya nos da un marco histórico, político, social, en el cual esta obra fue realizada. Pero antes de entrar en esos detalles, antes de saber un poco más de, de esta revolución de las Tres Gloriosas, ¿quién fue quien realizó este cuadro? Hay no muchos datos biográficos al respecto, pero suficientes para darnos una idea de la relación que tenía Hippolyte con distintas escenas militares. Él, de hecho, empezó justamente a tener cierto renombre en la Francia de su tiempo, en la Francia de inicios del siglo XIX, gracias a los cuadros de corte militar que estaba realizando y que eran buscados por todos aquellos soldados militares que habían participado en las guerras napoleónicas. Entonces ahí encontró pues una serie de clientes, una clientela que buscaba ese tipo de producción, probablemente relacionado con, o evidentemente relacionado con esa experiencia que habían tenido en el campo de batalla. En 1824, 6 años antes de la realización de esta obra, hizo más bien ganó una medalla de segunda clase en el Salón de París. 6 años después es que estalla la Revolución de Julio, o como les decía, las Tres Gloriosas. ¿Por qué se le llama así? Porque duró 3 días la insurrección, del 27 al 29 de julio. Y esto sucedió debido a una serie de ordenanzas que proclamó Carlos X, un Borbón que había llegado al poder después del fin del imperio de Napoleón. Proclamó estas ordenanzas que limitaban varias libertades y varios derechos que ya habían quedado establecidos en la Constitución de 1814. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del derecho al voto. Estas libertades, estos derechos quedaron sumamente coartados con estos decretos, y eso llevó a un levantamiento popular que inició pues, el 27 de julio. Aquí Hippolyte pues, nos acerca a una escena en la capital francesa, en este boulevard, donde tenemos aquí toda una serie de figuras, toda una serie de acciones que están ocurriendo. Es una obra que nos acerca de alguna manera ahora sí, a nivel de calle, ¿no? Es como si estuviéramos observando qué es lo que está ocurriendo ahí. No es una formulación romántica, idealizada de la revolución como las que podríamos encontrar en Delacroix, es más bien registrar un poco qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Y eso es lo que podemos observar aquí, y podemos ir apreciando una gran cantidad de detalles, una gran cantidad de personajes. Tenemos personajes uniformados, tenemos personajes de traje. Si observamos en la esquina inferior izquierda, tenemos un árbol que ya fue derribado, lo están jalando, están creando prácticamente una barricada. Varios personajes llevan también fusiles. Vemos también ahí, el detalle que le puso Hippolyte en los adoquines. Podemos ver ahí el trabajo de la tinta y el gouache en todos los personajes. Vemos más ramas que están construyendo ahí todo esta barricada para impedir el paso probablemente de las fuerzas leales a Carlos X. Y del otro lado, en el otro extremo, vemos otro árbol, y en la parte inferior lo están serruchando, es decir, están a punto de cerrar también ese paso. Hay un personaje que está hasta arriba del árbol, tal vez trepado simplemente para observar o haciendo peso para derribarlo.
Y más al fondo vemos toda una serie también de personajes de uniformes militares. Vemos ahí un contingente que va con una bandera. Las tonalidades, bueno, aquí son más sepias, grises, blanco y negro, pero pues nos da esta sensación de la bandera tricolor por las sombras. Más al fondo vemos esta sensación de humareda, como de polvo que se está levantando, más banderas y los edificios de varios pisos en los cuales también vemos ondear la bandera. Entonces también es un momento de un nacionalismo muy cargado, si lo vemos por ese lado. Vemos todos estos personajes movilizándose. Estos de uniforme tal vez correspondan a aquellos que formaron parte de la Guardia Nacional que se formó en ese momento, que fue formada por el Marqués de Lafayette, un militar, para justamente pues, sublevarse en contra de Carlos X. Fue un contingente popular militar que también llegó a tomar el Louvre en algún momento de estos 3 días, y aquí vemos pues la escena ahora sí, en toda su gloria, ¿no? Como sería lo respectivo a las 3 gloriosas. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos ahí nada más el cielo un poco nublado, y bueno, como les decía, es una escena muy rica. Nos sirve pues hasta cierto punto como un registro de lo que ocurrió, de cómo era el ánimo en ese momento en las calles parisinas. Fue un movimiento rápido, como les decía, de 3 días. Carlos X perdió el trono, después de ello tuvo que abdicar. Él buscó abdicar a favor de su sobrino Enrique, pero no pudo hacerlo. Ya se había formado una asamblea más de corte liberal, de transición, que le dio el trono a Luis Felipe, duque de Orleans. Él fue quien quedó ahí a cargo, quien quedó como monarca de Francia. Y sin embargo, bueno, él no duraría toda su vida en ese cargo. 18 años después, en 1848, ocurrió otra revolución en Francia que llevó a su derrocamiento. Ahora bien, este movimiento ahí en las calles parisinas tuvo el apoyo de la prensa, vale la pena mencionarlo, y tiene mucho sentido, pensando en que varios de los decretos pues limitaban la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ellos mismos veían en peligro probablemente esa función que tenían como en la sociedad, ¿no? De transmitir la información, dar a conocer los sucesos, pero eso también llevó a que la información se expandiera sobre este levantamiento en toda Europa y que sus efectos no se limitaran ahí. Al poco tiempo también hubo un levantamiento en los Países Bajos, en las provincias que pasaron a formar Bélgica. Justo en ese momento se independizaron y formaron el estado que conocemos actualmente como Bélgica. En otros lugares, por ejemplo en Alemania, que en ese momento tampoco era todavía Alemania, eran varios estados separados, pero hubo un levantamiento también que tenía exigencias de corte político, de corte social y de corte económico. Y por otro lado, ya más adelante en el tiempo, ya en noviembre, ahí vamos viendo cómo se va, los efectos van tomando pues, una mayor duración en llegar a otras partes de Europa, pero llegamos a lo que hoy es Polonia, que en ese momento estaba dividido entre Austria, entre Prusia y Rusia, y bueno, ahí hay un levantamiento de la población polaca en contra pues, de las potencias de las naciones que estaban ocupando su territorio en ese momento. En ese sentido, bueno, la Revolución de Julio de 1830 pues tuvo esa resonancia en distintas partes de Europa. No sería la última vez tampoco. Como les decía, en 1848 tuvimos algo parecido, después en 1870 también en Francia, y esto también es importante. Aquí estamos en un gran bulevar, pero estos grandes bulevares se volvieron la norma ya a partir de la década de 1860, debido a las remodelaciones urbanísticas que realizó el barón Haussmann,
encargadas por Napoleón III con el objetivo de pues, ampliar las avenidas y los espacios en la antigua ciudad medieval y pues, evitar que surgieran este tipo de sublevaciones. Efectivamente, es decir, que las fuerzas del gobierno pudieran movilizarse más rápido a través de ello y bueno, en ese sentido hacerle frente a estas barricadas que, como les decía, las encontramos más adelante en el siglo XIX y en el siglo XX también en la historia de Francia y del resto del mundo. Por otro lado, Hippolyte continuó con su carrera después de haber realizado esto. Llegó a ser curador en el Museo Militar de Versalles y también en el Museo de Rouen y posteriormente participó en 1855 en una de las exposiciones universales que tuvieron como sede a París, llegando a ganar también un reconocimiento ahí. En ese sentido, bueno, ahí vemos también esta constante, este acercamiento a eventos bélicos y aquí específicamente de sublevación en las calles parisinas. Espero hayan disfrutado este recorrido, un poco por la historia de Francia también, y los esperamos en las redes sociales en @elmuseosumaya. Ahí tenemos recorridos virtuales preparados para ustedes todos los días. En esta ocasión sería todo. Muchas gracias y hasta luego.